¿Qué es la metalurgia? La metalurgia es la ciencia de la extracción a escala industrial de los materiales a partir de sus fuentes naturales. La metalurgia puede ser extractiva, que consiste en la obtención de los materiales a partir de los minerales y concentrados hasta obtener lingotes de alta pureza, o metalurgia física, que consiste en transformar estos lingotes en artículos semimanufacturados. Los procesos metalúrgicos. La pirometalurgia da fundición, la hidrometalurgia da lixiviación, la electrometalurgia da electrorefinación, etc. Metalurgia del hierro. Los minerales de los cuales se suele obtener el hierro son la magnetita, el oligisto, que también puede ser llamado hematitis roja, la limonita, también llamada hematitis parda, y la siderita. La metalurgia del hierro incluye varios procesos, que son explotación de las minas, concentración de los minerales y su preparación, reducción del material para obtener el metal libre, y la refinación o purificación de este metal. Manufactura del acero. Para fabricar el acero se vierte en un horno una mezcla de mineral de hierro y combustible llamado coke, que es un combustible parecido al carbón. El coke separa las impurezas del hierro del resto del material. Entonces, luego de que las impurezas son separadas, lo que se obtiene es hierro casi puro con una pequeña cantidad de carbono. Este acero en estado líquido que puede pasar a otro proceso que será darle forma o moldearlo. Reducción química y reducción electrolítica. La reducción química y reducción electrolítica son reacciones de transferencia de electrones. Una reacción electroquímica se diferencia de una reacción química redox en el que el donador o aceptor de electrones es el electrodo al que se comunica un potencial eléctrico, donde se realiza la transferencia electrónica cambiando de un medio homogéneo, reacción química, a un medio heterogéneo, reacción electrolítica. Las reacciones de oxidación se refieren a cualquier cambio químico en el cual una sustancia cede electrones, por ende, aumenta su estado de oxidación, mientras que un cambio químico en el cual la sustancia acepta electrones, su estado de oxidación disminuye y es reacción de reducción. Teoría de banda de conductividad, conductores y semiconductores. Esta teoría describe la estructura electrónica de un material común, estructura de bandas electrónicas. Se basa en el hecho de que una molécula, las orbitales de un átomo se solapan produciendo un número discreto de orbitales moleculares. La banda donde se mueven normalmente los electrones de valencia se conoce como banda de valencia, y los electrones que se mueven libremente y conducen la corriente se mueven en la banda de conducción. Los conductores son el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro. Y los semiconductores son el silicio y el germanio. Los aislantes son la madera, el vidrio, el hule, la cerámica y el plástico. Los cerámicos son un conjunto de materias primas, usualmente arcilla, en forma de polvo, que fueron tratadas con calor, donde ocurren cambios físicos y químicos para crear un material duro. Es un material inorgánico y no metálico, pueden hacerse de forma muy resistente, utilizando como defensa basílica. Los cerámicos también son buenos como aisladores térmicos y eléctricos en la mayoría de los casos. También cuentan con mayor resistencia a la corrosión y erosión, alta resistencia a la mayoría de los químicos, entre otros. Los superconductores cerámicos pueden conducir una corriente eléctrica sin ninguna resistencia. Esto sucede en una sustancia cuando está por debajo de la temperatura crítica. Contrario a los cerámicos usuales, estos son excelentes conductores. Es una rama avanzada de la producción de cerámica, tiene propiedades modificadas en manufactura para su conductividad. Los polímeros son macromoléculas que son formadas por moléculas pequeñas de bajo peso molecular, y los monómeros están usualmente unidos por enlace covalente. Estos tienen propiedades como su dureza y plasticidad, pueden ser naturales como el almidón, la celulosa, la seda, el ADN, y sintéticos como el nylon, el poliestireno y la baquelita.
Biomateriales. Son materiales que se diseñaron para interactuar con sistemas biológicos del cuerpo, tienen la capacidad de relacionarse con el cuerpo sin ninguna reacción negativa, o sea, biocompatibilidad, tienen la capacidad de no provocar reacciones adversas luego de la implementación, bioinercia. Estos materiales pueden ser tan duros como viscosos dependiendo de su uso, igual pueden ser o no conductores térmicos, resisten a la abrasión o el desgaste, pueden ser adhesivos, son derivados de los metales, polímeros y cerámicos. Se pueden aplicar en rango amplio por médicos, investigadores, bioingenieros, en implantes médicos, métodos para promover la curación de tejidos, tejidos sumados, regenerados, sondas moleculares y nanopartículas. Los biosensores, entre otros. Barril Pueblo Viejo, proceso de obtención y sus etapas. La primera etapa, el minado. Se planifica, un equipo de profesionales se organiza y prepara un plan de trabajo del día antes de poner en marcha la jornada con los permisos requeridos aprobados. En perforación se prepara el terreno para luego realizar la voladura, dejando el material expuesto y listo para ser cargado y transportado por el camión minero. En la segunda etapa, el material minado es transportado al triturador o chacadora primaria, 2 molinos de procesamiento, molino SAC y molino de bolas. El material resultante es un lodo o pulpa fina que es enviado a un espesador, autoclaves. El material húmedo se le agrega oxígeno en alta presión para producir una reacción química que elimina el azufre y la plata. El lodo dura un tiempo de 60 a 70 minutos. Torre flash para ser enfriado. Proceso de curado en caliente. Acá es dirigido el lodo durante 12 horas en reposo y luego de salir de la torre flash baja a presión y sin vapor. Luego el lodo pasa a los espesadores de lavado donde se retira las sales y ácidos que contiene el lodo. En la tercera etapa, que es la obtención del doré, se recupera el oro y la plata. O sea, el material restante es relave, que es un lodo sin oro y plata, pasa por 2 tanques de destrucción de cianuro con dióxido de azufre y sulfato de cobre. Proceso de desorción para retirar oro y plata del carbono activado. Esta pasa densa es llevada a un horno donde es derretida hasta que los metales quedan en estado líquido. La temperatura del horno mismo debe estar entre 1300 y 1400 grados centígrados. Luego, en los moldes se deja enfriar de 5 a 10 minutos para que solidifiquen, lo que ocurre a una temperatura de 600 grados Celsius. En el desmolde se sumerge en agua para terminar de enfriar, se limpia, se estampa para identificar y se pesa. El proceso utiliza compuestos agresivos al medio ambiente como cianuro de